Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión quiero comentarles con ustedes algo interesante sobre, vamos a descubrir todas las dimensiones que conocemos en el momento. Aunque los grandes matemáticos y físicos indican que existen no las tres dimensiones que conocemos como continuamente, sino existen hasta 11. O sea, ha descubierto 11 diferentes dimensiones con características especiales. Pero no es muy demostrativo, o sea, no la podemos ver. Entonces vamos a ver las que podemos transformar o observar. Recordemos que la matemática y casi toda la ciencia, el aprendizaje, se ve desde el principio como un conversatorio, como el contar. Recordemos otras épocas. Eh, en la humanidad siempre se reunieron los pares serían las personas que vivían en un mismo pueblo, una comunidad, una tribu, y al final de hacer todos los procesos de la cacería, procesos ¿cómo se llama esto? Puede ser procesos del cultivo. Al final, cuando se terminaba en la tarde, en la noche, casi siempre se hacía de esa forma, se reunían y conversaban. Ahí comenzaba la transmisión del conocimiento a otras generaciones. Eh, donde en esas fogatas hablaban sobre cómo cazaron un animal, cómo desarrollaron una tienda, les enseñaba a los hijos a implementar las herramientas que ellos conocían, y a través de esa información se comenzó a hacer lo que es la academia, el aprendizaje. Hoy en día los padres, bueno, ya casi no se ve que los padres se sientan con sus hijos, les cuentan un cuento, una historia antes de dormir, o les cuentan sobre qué hacen en sus trabajos para que ellos aprendan con la práctica y la observación. Pero ya todo esto es el principio del conocimiento. Entonces vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer una historia sobre descubrir las dimensiones que existen. Entonces yo le llamo un cuento de las cuatro dimensiones conocidas. ¿Por qué cuento? Porque vamos a conversar, tengamos un conversatorio en el cual vamos a descubrir a través de ejemplos qué es esto, las dimensiones. En el principio del principio, la geometría plana comenzó ver lo que se llaman eh, elementos primitivos. ¿Cuáles son los elementos primitivos? Elementos que sabemos que existen, pero no tienen definición. O sea, ellos son como los pilares de todo. Esos elementos sería el punto. O sea, el punto es un elemento primitivo para ver cosas como esto. Cada vértice de eso es un concepto de punto, no tiene una definición clara. La recta y el plano. Esos serían los elementos primitivos que existirían, que nos enseñaron en el principio. Entonces, de esos elementos primitivos que no tienen definición, el punto no es una marca, no, es una forma de representarlo. Pero vamos a ver el concepto de las dimensiones. En la física existen varios conceptos básicos que maneja todo. Todas las dimensiones manejan eso, que es el concepto de la gravedad, el concepto del tiempo y el concepto de la traslación o llamemos la posibilidad de movimiento que existe. Pero la gravedad abarca casi todas las dimensiones conocidas y por conocer. Veamos el mundo fascinante de Pac-Man. ¿Quién era Pac-Man? En los años 80, y algunos viejitos tiene que recordar años viejos, Pac-Man era un juego, era una figura en la cual se transformó, donde cazaba algunos animalitos. Eso quiere decir que en el principio de la nada era un vacío, es ese campo negro que existe que no sabíamos que tenía. Se reunieron muchos puntos. ¿A través de qué? De una posición. En esta posición es en ese centro. Todos esos puntos, rayos de luz o energía, se unieron. ¿A través de qué? Si lo vemos, es que ya están cansados de la nada, de ser nada. Entonces dijeron, no, yo quiero hacer algo diferente. Entonces, todos esos energías o esos rayos se unieron en un solo punto. Convirtiendo, si somos más matemáticos, físicos, convirtiendo la gravedad. ¿Qué es la gravedad?
es la atracción, esa fuerza extraña que hay en el universo, de un punto de todo que te atrae. En la Tierra, 9.8 es el concepto de la gravedad de la Tierra. ¿Qué es? La masa, el centro de la masa de la Tierra provoca esa atracción. Entonces usted no, si no existiera gravedad, los árboles, ustedes mismos estuvieran en el aire volando o sobre el universo. Entonces, ese concepto de atracción, igual que la Tierra, con el Sol trae esa gravedad, el universo igual. Y así sucesivamente, la gravedad es un punto muy importante. Entonces todos esos elementos de luz se iban uniendo hasta formar más grueso, mayor potencia, mayor energía. Entonces aquí ya este punto, ya es un punto que se estaba desarrollando. Este punto se quiso seguir uniendo hasta hacer una mancha. Repito, esa mancha, todos estos elementos son transformaciones de elementos que no querían ser nada dentro de la nada en algo conocido. Y ese conocido es una mancha y un punto con todas las características geométricas que existen. Entonces este punto se iba cada vez desarrollando mejor el punto. Entonces ya era una masa, no era una masa porque no es algo, sino es un plano, es un punto, una mancha dentro del nada. Al transformarse ya en un punto. Ese punto se quiso evolucionar. Al hacer esa evolución dijo, no, yo tengo que tener vida propia. Y esa es la diferencia de todos los elementos con el ser humano o el conocimiento. A veces no tenemos nada en nuestra cabeza, nosotros vamos adquiriendo conocimiento a través de ¿qué? De la experiencia, del estudio, etc. Entonces este ser o ese punto que se desarrolló el famoso Pac-Man, una figura construida en los años 80, 70, finales 70, en el cual tenía una característica. ¿Cuál era el mundo de Pac-Man? Entonces Pac-Man estaba contento dentro de la nave. Como ser el pionero, eso provoca que otros elementos hicieron lo mismo. Hubo puntos menos evolucionados, otros puntos mayor evolucionados y otras figuras que eran los famosos fantasmas, en el cual los fantasmas manejaban. Entonces siempre habían el concepto de enemigos. Pac-Man tenía una característica, que como vivimos en un mundo donde cada vez se están formando más, necesitas la necesidad de consumir. Entonces recordemos que en este mundo plano solo existe, todo se maneja a través de un eje, que es el eje X, o también el eje de las ordenadas. Entonces en este mundo extraño es como el tiempo. Algo que tenemos que manejar, que el tiempo tiene una característica, existe solo el futuro, viviendo en un presente. O sea, yo para ir al futuro tengo que ir en forma infinitas, muchos presentes. El pasado es algo que no lo recuperamos. El presente es lo que vivimos. En este momento ya le estoy hablando. En este hablar ya es un presente. Hacia un futuro que llegar hasta el final donde voy a concluir con lo que quiero explicar. Entonces vivimos en un mundo en el cual siempre vamos hacia el frente en forma lineal. Y esa forma lineal de yo ir al frente significa una dimensión. Entonces Pac-Man iba a una sola dimensión, que en esa dimensión él solo conocía ir adelante. Y comenzó a consumir esas figuritas. Entonces Pac-Man dijo, no, ya voy a seguir adelante, me tengo que consumir figuras. Entonces ahí poco a poco viendo esas figuras. Pero a esas figuras para poder alcanzar tuvo que haber la dimensión hacia adelante. Entonces ya Pac-Man vive en ese mundo donde va consumiendo tanto los fantasmas cuando comen un tipo de comida especial para poder comer. Ese conocimiento de ir al frente, ir siempre al frente, siempre pasaban el tiempo ir al frente. Recuerden que el tiempo en el universo son cortos plazos, o sea, en esos cortos plazos que al final pueden pasar millones de años, pero para la física son cortos plazos, para la distancia son pocos plazos, para el universo son cortos plazos. Pac-Man se cansó de hacer la monotonía, ir comiendo, ser atrapado, siempre ir hacia adelante. Y ese era el mundo de Pac-Man. En un momento, recordemos que esa dimensión siempre ir hacia adelante, Pac-Man dijo, no, hay algo más allá. ¿Qué pasaría si de un punto, cualquier punto donde yo me ubico, el punto A,
de una sola dimensión, el punto B, llego a la misma dimensión a través de qué? De una traslación, de un movimiento hacia el frente. ¿Qué pasa si yo ese movimiento me bajo a un punto C? Y de ese punto C me regreso al punto A. ¿Qué estoy provocando aquí? El provocar de subir y bajar. Y ir al frente y retroceder. Entonces se transforma ese movimiento físico en algo interesante. Ya vamos a trabajar en dos dimensiones. Las características de las dos dimensiones a la hora. Recuerden algo, el mundo, solo ese cambio es una evolución garrafal, porque Pac-Man vivía solo al frente. Vivía una figura de planos, de puntos, rectas, nada más. Era su mundo, nada más. El mundo ir al frente, el tiempo al futuro, el futuro viviendo siempre el presente. Y a través de ese cambio, recordemos que aquí ese bajar significa que hubo la provocación de ¿qué? De la gravedad. La gravedad afecta a todos los universos que existen. Entonces este cambio ya Pac-Man evolucionó. Al evolucionar llega a un segundo de dos dimensiones. Estas dos dimensiones tienen una característica. ¿Cuál es? Ya no va solo a trabajar en un plano, el plano horizontal, o sea el eje X, sino va a trabajar en el eje Y, en un plano que totalmente vertical. Entonces ya aquí Pac-Man va a tener un concepto de subir, bajar, mantenerse. Entonces ya es un contexto donde el eje Y es el eje de las ordenadas y el eje X es el eje de las abscisas. Entonces ya el mundo de Pac-Man ya es distinto. Ya no, donde tengo una dirección, donde tengo una posición en el espacio, ya vale la posición del espacio. Entonces ya aquí es el concepto de construcciones. Entonces vea qué interesante que donde ya Pac-Man ya no es un mundo totalmente de ir hacia adelante, sino es un mundo donde me puedo regresar, donde puedo subir y donde puedo bajar. Entonces aquí tenemos una serie de puntos donde tiene un espacio dentro de ese universo. En ese espacio dentro de ese universo, veamos que tenemos el punto D, el punto A, etc. En este espacio construimos figuras como este hexágono, construimos un triángulo, construimos cuadrados, construimos cualquier dimensión que queramos. Entonces Pac-Man, su mundo va a variar. Y no solo eso, sino hoy en día se implementa mucho en construcciones. O sea, donde tenemos un plano, donde ese plano vamos a tener figuras, donde hay paredes donde nos limitan. Vean que en este caso, esta pared de acá es importante. Si él entra a este cuarto no tiene salida, solo tiene esa salida que tiene adelante. O sea, es un lugar donde yo me puedo movilizar a través. Pero si hay un muro, ese muro me va a limitar el pasar, el trasladarme. ¿Por qué? Porque yo no puedo, recuerden que es un mundo plano. Yo no me puedo brincar porque no existe ese concepto. Ellos vivieron en ese mundo. Entonces es un mundo plano donde hay relaciones, donde la persona entra, donde hay un comedor, etc. Pero todo en un concepto mundo plano. Pero yo lo estoy viendo de afuera. No, recuerden que ustedes es como, no sé, como tipo Dios. Cada uno de ustedes es algo fuera de ese mundo. Donde ustedes los observan, tienen esa observación porque al verlos de arriba significa que estoy viviendo en otra dimensión. En algo que ellos no conocen. En todos estos planos que ellos manejan, Pac-Man era feliz. Ya vivía con su mundo de fantasma, donde él iba consumiendo, iba atacando, y era un concepto monótono. Siempre el misma estructura, donde Pac-Man iba capturando cada uno de los fantasmas dependiendo de la cereza que comía, y así vivían felices. Pac-Man veía que aquí era un mundo donde el cual este mundo tiene, o sea, tenemos entradas, pero hay lugares que donde tenemos salida. Vemos que el punto verde que estoy haciendo, aquí yo no puedo continuar porque hay una pared. Entonces este mundo de Pac-Man es el mundo en el cual vamos desarrollando cada uno de esas características. Pac-Man era feliz. ¿Por qué? Porque vivía en su mundo diferente. Pasaron los siglos, pasaron los años, pasaron los milenios y Pac-Man dijo, estoy cansado. Recuerden que entre más tenga yo y el proceso del conocimiento uno va adquiriendo, él decía, pero mi mundo es muy aburrido, solo vivo entre paredes, arriba y abajo.
donde yo me regreso, donde yo continúo, etcétera, etcétera, etcétera. Un día en su cuarto se le cerró el mundo completamente. Él no podía salirse. En cualquier dimensión que él iba, se iba pegando. Y decía, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y él gritaba y él decía, quiero salir donde mis amigos, quiero salir. Y en un momento a otro, un ser, algo extraño, llegó e hizo un movimiento distinto. Y Pac-Man salió del extremo A al extremo B. Y él decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es este concepto tan extraño que me ocurrió? Y Pac-Man en su mundo no sabía que había otro ser que lo observaba. Y le habló. Pac-Man, soy yo. Y él decía, ¿pero qué? No estoy viendo, no estoy observando, no veo a nadie. Soy yo. ¿Quién eres tú? Soy tú al futuro. No me ves. Pero, ¿cómo te voy a ver si no veo una profundidad? Yo veo solo mis paredes, de arriba hacia abajo, nada más. Y no veo una profundidad. Estoy encima tuyo. ¿Cómo encima mío? Entonces Pac-Man se quedó extrañado y dice, ¿qué hago? Y en ese momento el ser lo agarró y lo subió a un punto en otra dimensión. Y él observó su mundo, su plano, donde habían otros Pac-Mans, igual que él, donde habían los fantasmas, donde había sus bolitas de comer. Y Pac-Man decía, ¿qué es esta cosa tan extraña? ¿Viste? Existe otro momento. Entonces en ese momento el ser volvió a llevar a Pac-Man a su punto de encuentro con otros amigos. Y Pac-Man lo primero que indica es lo que les pasó. Vieras, amigos, pasé un mundo donde yo los observaba. Y todo el mundo dice, pero ¿dónde se encuentra ese mundo? Él no podía señalar. ¿Por qué? Porque él solo puede ver hacia adelante o hacia arriba, hacia el lado. No existía un concepto de profundidad. Recuerden que el plano para él no podía explicar porque él no lo había vivido y no podía demostrarlo. No hacía algo que estaba fuera de ese plano. Y el ser encima lo puso. Ya Pac-Man comenzó a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la dimensión? Entonces existe otro tipo de dimensión. ¿Cuál es la otra dimensión? Ya no existe la dimensión solo plano, sino existe otra dimensión que es el eje Z, que hay una profundidad. El conocimiento, recordemos que esa profundidad siempre habla sobre lo que es el margen de la gravedad. Tan así, imagínense en Pac-Man, que su mundo era tan extraño que al darle vuelta, recuerden que un plano tiene una característica. Un plano siempre la gravedad le va a afectar. Entonces, al afectar en un punto sobre la gravedad, este plano se curva. Hasta formar una esfera en ese mundo. Por eso es el concepto de la gravedad. ¿A través de quién? Desde un punto. Entonces, ese conocimiento adquiere el conocimiento de que ya no existen solo dos ejes, el eje X, el eje Y, sino que ahora existe un eje que es el eje Z. Entonces ya Pac-Man dijo, no, quiero construirme, quiero desarrollarme. Hizo con todas sus dimensiones desde un punto, atrajo lo mismo con el concepto de la gravedad, provocando una transformación de su ser. Al transformarse desde un punto, con ese punto donde era una sola dimensión, a otro punto donde él se podía regresar y subir y bajar a un punto de profundidad, donde sus características tanto de a nivel físico
como emocional variaron. Donde este mundo transforma todos los conocimientos. Donde hay un mundo de qué? De profundidad, de tercera dimensión. Pac-Man feliz. Y no solo él evolucionó, porque el conocimiento provoca que los demás evolucionaran. Y seguimos en ese mundo, ya un mundo de profundidad, un mundo de altura, un mundo de contexto. Pero Pac-Man vivía en un mundo todavía, llamémoslo, imaginario, a través de una tecnología. Y él decía, no, tiene que haber algo más de esto. Como yo tengo las mismas características de otra condición, ¿por qué no nos pasamos a un mundo real? Y dijo, sí se puede. Sí se puede salir a un mundo completamente real. Y este mundo real es el mundo de nosotros. Pac-Man hizo con lo más importante, que es la fuerza, la energía. Rompió todos los sectores y rompió el sector plano, que era la pantalla. Si ustedes ven su pantalla, es una pantalla plana. Donde los dibujos tienen una dimensión, no, porque no vemos una profundidad, es óptica. Entonces él dijo, no, me voy a salir de esa óptica y vivo al mundo real. Entonces en una de sus películas últimas, en el año 2000 y resto, salió al mundo real, donde consumió no solo ya bolitas, sino autos, carros, personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos realmente en un mundo real, en un mundo normal, en un mundo donde se transforma sobre el tiempo. Recordemos que aquí se maneja el tiempo a través, que el tiempo recordemos que es el futuro, a través del pasado. Pero algo importante, el tiempo no lo genera, o sea, en la tercera dimensión, no lo genera la gravedad. Pero algo importante, vean, en un mundo bidimensional, o sea, de dos dimensiones, ellos ven en un mundo de una dimensión. Ellos solo ven rectas y puntos, nada más. En un mundo tridimensional, como el que vivimos nosotros solo vemos planos, en el concepto de planos, y también algo que vemos el concepto que podemos calcular la distancia. Pero siempre vivimos en un mundo plano, observamos un mundo plano. Algo interesante. Recordemos que en este mundo el tiempo podemos adelantarnos. Pero ¿qué pasaría si ya Pac-Man se cansó de comerse los autos, de comerse de todo lo demás y dijo, ¿habrá algo más allá? ¿Habrá una transformación a una cuarta dimensión? Donde no podemos demostrarlo, no nos puedo enseñar, pero ¿cómo vamos a demostrar si algo ya tiene profundidad, si algo ya tiene el concepto? Veamos un cubo, o sea, si tenemos un cubo, en este cubo ya vemos que el cubo tiene una profundidad, ya no son lados, sino son bordes. Este cubo tiene una profundidad, tiene un volumen, en el cual ese volumen, perdón, vamos a borrar esta parte, en el cual ese volumen vamos a no sé, a rellenar algo, concepto de profundidad, y habrá algo más, donde el tiempo ya no es una línea que veo sobre el futuro, sino es algo tangible que lo puedo tocar. Esa es una cuarta dimensión, donde hay una estructura, un doble, es donde se dobla el espacio, como dijo Hawking, como dijo Einstein en su momento, donde el tiempo es factible de modificar. Es otra teoría completamente rara. La teoría del Big Bang, la teoría de los anillos, la teoría de las famosas, llamémoslo esto, al final se hace como tipo un embudo, donde ese embudo me lanza a través del tiempo a otro universo, a otro espacio. Es como los anillos de gusanos, como los tubos de gusanos, en el cual el tiempo se puede medir. Ya el tiempo, el pasado y el presente. Hay una paradoja en matemáticamente. La paradoja es aquel elemento que no tiene solución, como una de las principales que decía la paradoja de si yo me regreso al pasado y mato a mi abuelo, yo no existiría.
porque ya mi abuelo no existe en el pasado, entonces en el presente no voy a existir yo, mis padres no existen. Pero el concepto de la paradoja, digamos, aunque yo mate a mi abuelo va a estar para procrear a toda la generación hasta llegar al yo que mató a mi abuelo. Entonces es una paradoja, algo que no tiene sentido común. Entonces Pacman dijo algo interesante. ¿Qué ve una persona de cuarta dimensión? O sea, si en primera dimensión, en segunda dimensión ve una persona de una dimensión, puntos y rectas, en tercera dimensión vemos planos y vemos profundidad, vemos el concepto de la distancia. Y una cuarta dimensión que vemos, y ahí podemos ver algo de tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver el cubo, ese cubo, no solo ver uno de los lados, sino ver los 6 lados juntos. Ver el tiempo, medir el tiempo, agarrar el tiempo, modificarlo. Es otro mundo, otras dimensiones completamente. Entonces, en cuartas dimensiones veamos estas figuras, aunque dijo Einstein. Lo podemos visualizar, no lo podemos construir. Podemos tener la idea, pero no vamos a construir. Pacman dijo, no, me voy a transformar y voy a continuar con esa gran dimensión desconocida. ¿Qué quiero llegar a entender? O sea, ¿cuál sería mi labor en este punto? Mi labor es indicar que el conocimiento nos dan habilidades para ir descubriendo poco a poco cosas nuevas, cosas que no tienen sentido. Pero qué interesante, ¿eh? Que toda la vida fueran como cuentos, como leyendas. Quiero darle la espinita. Repito, no vamos a ver las 11 dimensiones, matemáticamente existen, pero cómo demostrarlo de una manera sencilla, hay que estar comenzando a trabajar en eso. Siempre he dicho que para todo existe una respuesta. Vivan con esa inquietud siempre. Vivan o busquen siempre cómo demostrar o cómo aprender cada vez un poquito más de todo, porque el conocimiento nos hace crecer. Muchas gracias, no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos pronto. Chao, cuídense mucho, amigos.